RCN Digital. Bueno, y en RCN Digital hablemos de un tema que nos gusta, ¿no? Inteligencia artificial. Pero inteligencia artificial y periodismo, Copelito. Uy, tremendo. Importante, sí, importante. Y es que hace poco se llevaron a cabo los CIPALO, que es el Premio Nacional de Periodismo Digital. Y yo dije, bueno, hablemos de estos temas porque siempre hemos hablado cómo la inteligencia artificial se está adaptando a muchos campos, pero cómo se está viendo esto también en el mundo del periodismo. Que aparentemente es una amenaza, ¿no? Exacto, o será una herramienta. Algunos que pueden terminar dejando sin trabajo a muchos periodistas porque la inteligencia artificial estaría haciendo el trabajo de, por ejemplo, redacción de noticias, incluso dar de las guiones. noticias, ¿no? Exactamente. Pues mire, le tengo un experto de una vez para que hablemos de este tema. Él es Álvaro Liuzzi, es licenciado en comunicación social, docente, consultor de medios digitales y además está especializado en comunicación digital e inteligencia artificial. O sea, este campo perfecto para poder conocer un poco cómo está este panorama y cómo está la tecnología también siendo aplicada al periodismo. Pues lo saludamos aquí en RCN Digital. Álvaro, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Pues Álvaro, muchas percepciones hay, ¿no? De la implementación de la inteligencia artificial como una herramienta. ¿Realmente es una amenaza o no para el periodismo? Bueno, en realidad estamos hablando de una tecnología que no es nueva. Lo que pasa es que con la irrupción de ChatGPT, sobre todo, que ahora estamos cerca de que se cumpla un año de esta irrupción, ¿no? de una salida al mercado, algunos autores hablan de un poco apresurada, ¿no? Lo comparan con una vacuna, por ejemplo, que no fue testeada, porque eso implica un montón de otros, digamos, procesos que se dan a partir de una tecnología que no está debidamente testeada. Lo que yo veo es que en algunos casos hay o desconocimiento y eso se desencadena en temores, en miedos, y lo particular que tiene la inteligencia artificial es que no está circunscrita, digamos, a una sola industria, como en el caso que estamos hablando aquí de la comunicación y el periodismo, sino que estamos viendo que tiene la potencialidad de redefinir muchos procesos que se dan en otras industrias, en otros ámbitos, ¿no? Hablamos de la educación, del trabajo, de la medicina, de la salud, de la economía. Entonces, bueno, eso genera un poco de ansiedad que es normal, ¿no? Pero entonces, viéndolo desde la óptica positiva, ¿cómo podría ayudar la inteligencia artificial al periodismo? Sí, en realidad como herramienta, como bien decían en la introducción, tiene un montón de potencialidades, sobre todo lo que es la inteligencia artificial generativa. Hoy decía que la inteligencia artificial no es una tecnología nueva, no estamos hablando de una tecnología que tiene ya 70 años, alrededor de 70 años, ¿no? Una tecnología que se asocia siempre a un nombre en particular, que es Alan Turing, ¿no? Matemático británico que cerca de la década del 50 no definió el nombre, esta metáfora de inteligencia artificial, cuando estaba tratando de desencriptar los mensajes encriptados de los nazis en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que tuvo gran parte su influencia en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que tiene la inteligencia artificial, ¿no? Son estos llamados inviernos y veranos, ¿no? Donde la tecnología emerge, se la reconoce por los estados, por los gobiernos, por las sociedades, se la financia, se la distribuye, se la potencia, y bueno, después estos inviernos donde entran unos ostracismo y pierde lugar frente a otro tipo de tecnologías. Y lo que impuso, ¿no? Lo que trajo arriba de la mesa, digamos, la inteligencia artificial generativa, son un montón de otras herramientas y potencialidades, particularmente a mí me gusta lo que es el periodismo, que nos permiten hacer un montón de cosas dentro de las redacciones, ¿no? Sobre todo integrarlas en lo que son tres áreas particularmente de las redacciones, que son la producción, la distribución y lo que es el revenue dentro de los medios de comunicación, y en casos prácticos, digamos, nos permiten hacer, yo digo, en algunos casos es como un superpoder, ¿no? Que nos permite hacer cosas que hasta hace muy poco tiempo parecían del campo de la ciencia ficción, ¿no? Generar titulares de manera automática para que trabajen mejor el SEO, la redacción de noticias, como mencionaban ustedes, de manera automática,
el resumen de texto, que eso se le da muy bien a herramientas como ChatGPT, traducción de formatos, ¿no? Hablamos de un artículo que está escrito en texto, poder traducirlo automáticamente a audio y ahí, por ejemplo, crear un podcast, textos para redes sociales, no sé, creación de imágenes también automatizadas, guiones de podcast, nuevas ideas, digamos, un montón de potencialidades que de alguna manera van a redefinir la forma en que hacemos periodismo, en la forma en que están configuradas las redacciones y la forma particularmente en que distribuimos la información y consumimos la información. Tremendo. Álvaro, ¿qué tendrían que tener en cuenta jóvenes que nos escuchan hasta ahora, que están en el colegio y que tienen en el horizonte el deseo de entrar a una universidad para ingresar a la facultad de periodismo? ¿Podría ser el ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial una especie de manera de frenar ese deseo, o cómo mezclar esas ganas de convertirse en periodista sin sentir miedo de estas nuevas tecnologías? Sí, lo hablábamos un poco en la ceremonia de los premios Filópalo, que mi presentación trataba de hacer una idea de tender puentes, ¿no?, hacia la industria y hacia la academia. Y una parte importante de la charla iba en el sentido de tu pregunta, ¿no? Esta idea de que hoy es más importante que nunca estudiar comunicación, estudiar periodismo, porque nos dan las herramientas necesarias para entender, sobre todo, ya nos vamos quizá a un ámbito de lo que es la filosofía de la tecnología, pero nos permiten entender los procesos y cómo trabajan, ¿no?, cómo funcionan estas tecnologías, un poco entender el detrás de escena, el back de cómo funcionan estas tecnologías, que eso por un lado nos quita el miedo y por otro lado nos da herramientas conceptuales, ¿no?, como digo, para utilizar estas tecnologías en el ámbito en el que nos desarrollemos, en este caso lo que es la comunicación y el periodismo. Y ahí citaba, ¿no?, algunos de los autores de las teorías clásicas de comunicación, ¿no? Hablamos de Marshall McLuhan o de Jesús Martín Barbero, ¿no?, estando allí en Colombia, y nos dan un poco las herramientas para comprender qué es lo que pasa hoy con esta tecnología. Y volviendo a tu pregunta, ¿por qué es importante, no tener esas herramientas conceptuales que nos dan las universidades y las facultades de comunicación para entender lo que pasa con estas tecnologías y sobre todo en algún punto adelantarnos, ¿no?, si es que se puede, o tratar de comprender por dónde va a ir el avance de estas innovaciones y sobre todo el impacto que va a tener en las áreas de estudio, de trabajo que desarrollemos. Bueno, si uno como curioso quiere enterarse de lo que está sucediendo, los avances, porque es que esto todos los días genera novedades, ¿cómo podemos encontrar en la literatura historias relacionadas con esto? ¿Qué nos recomienda usted para adentrarnos en ese mundo del periodismo y la inteligencia artificial? ¿Por dónde podemos navegar? Bueno, yo no dejaría de lado la ciencia ficción, ¿no?, que siempre ayuda a comprender un poco a nivel histórico, ¿no?, cómo se ha dado esta tecnología en las diferentes décadas. Yo soy un amante de la ciencia ficción, así que podría recomendar, no sé, películas como 2001 Odisea del Espacio, Blade Runner, Terminator, más cerca en el tiempo la película Her, de Spike Jonze, del año 2013, ¿no?, que ya casi que se ha vuelto de ciencia ficción a ficción ciencia, digamos, ¿no?, porque se ha vuelto realidad esa historia, ¿no?, en la que el personaje se enamora de una inteligencia artificial. Series como Black Mirror, por ejemplo, o Years and Years, también la serie británica. Muchas películas que por un lado nos dan un marco para entender a través de las décadas cómo se pensaba esa tecnología, ¿no?, muchas de ellas acertadas en el tiempo, muchas otras quizá con ideas un poco más extravagantes que todavía no se han dado o no se llegan a dar. Y después, en lo que es particularmente la relación entre inteligencia artificial y comunicación, bueno, hay un libro que da un marco bastante interesante también sobre las amenazas y los peligros que tiene la inteligencia artificial, que es de una autora que se llama Kate Crawford, que se llama Atlas de la Inteligencia Artificial, que es
un trabajo bastante interesante en ese sentido. Y después, en la relación, como decía, inteligencia artificial y periodismo, hay muchos trabajos más del campo de la producción, que podrían ser como guías o manuales, ¿no? Hay una guía de la inteligencia artificial de una consultora española que se llama Prodigioso Volcán, por ejemplo, y después, digamos, hay muchos trabajos al respecto de cómo implementarlas en los trabajos de comunicación y periodismo, pero bueno, como un primer vistazo con algunos nombres propios y títulos como para que tengan en cuenta para empezar a investigar y a entender, ¿no? De vuelta la importancia de tratar de salir del desconocimiento, de la queja, de empezar a probar estas herramientas, de la práctica y sobre todo del conocimiento como una forma de perder el miedo a este tipo de tecnologías, para salir un poco de la digamos, de la posición infantil o dicotómica de si son buenas o son malas. Vamos a tener que entender que vamos a convivir con este tipo de tecnologías, que el cambio va a ser más rápido, más veloz y más profundo, y tratar de gestionar, ¿no? Esos cambios, esas incertidumbres para el futuro cercano. Álvaro, en estos días se habla mucho de la reglamentación, ¿no? La regulación de la inteligencia artificial. ¿Usted cómo ve eso? ¿Cómo ve ese panorama también? Porque se habla de la Unión Europea, de qué reglamentación se debe hacer, pero pues realmente a ciencia cierta, países como Colombia, que están, digámoslo así, dando algunos visos, pues no se está haciendo nada, no, hay un vacío en general para poder, pues, como reglamentar el uso de la inteligencia artificial en todos los campos. Sí, lamentablemente es un tema del que no se habla tanto, ¿no? De esos que hablábamos, ¿no? De esos peligros, de los sesgos, del impacto. El libro de Kate Crawford que mencionaba habla mucho de eso, ¿no? Del impacto real que tiene la tecnología en el mundo, en el cambio climático, en el uso de bienes naturales, en el agua, en la deforestación, para alimentar, ¿no? Con energía esas grandes galpones o granjas repletas de máquinas, ¿no? Que necesitan energía todo el tiempo, el uso del litio para las baterías, un montón de aspectos, en ese caso, digamos, de lo que es el cambio climático, el mundo natural que se une con el mundo digital, que hay un vínculo y es muy estrecho. Hablamos también de los sesgos, ¿no? De muchas discusiones que renueva la inteligencia artificial, quizá con más velocidad que antes. Y lo que estamos viendo en lo que es la reglamentación también que se está dando, yo creo que han marcado un camino posible a no seguir, digamos, las redes sociales, porque hemos visto el impacto que ha tenido en las sociedades, ¿no? El uso, el abuso y los problemas que han traído las redes, que han tenido las redes sociales en su momento, con una regulación escasa o nula hasta hace poco tiempo. Y ahora están empezándose a ver, ¿no? Quizá 10, 15 años después, los efectos y la importancia de algunos aspectos regulatorios. Y bueno, eso creo que ha sido como un caso de testigo relativamente cercano en el tiempo, y eso puede ayudar a ver, ¿no? la importancia de la regulación en este sentido. Ya hemos visto organizaciones que han comenzado a trabajar en pos de esto, ¿no? Esta semana se anunció una entidad que va a regular lo que es la inteligencia artificial en España. Hay organizaciones de medios que ya están reuniéndose y firmando, por ejemplo, lo que se llamó la Carta de París, también para la regulación de la inteligencia artificial y con aspectos éticos y legales en Europa. En América Latina también hay algunas iniciativas similares. Hay que ver cómo esto se desencadena, porque digamos, ha sido un cambio en el escenario muy rápido, apenas 10, 15 meses, en el que, como digo, esto ha cambiado de una manera vertiginosa. Estamos comprendiendo cómo se redefine este escenario, y bueno, hay que ver en ese sentido cómo se posicionan, digamos, medios, organismos, estados, plataformas, tecnologías. Álvaro, pues esto es muy interesante, porque de verdad sí o sí tenemos que aprender cómo se está implementando la inteligencia artificial, cómo se está adaptando como herramienta en diferentes campos, y que usted ha estado trabajando de lleno como especialista en periodismo, pero también mirando esa cara de la inteligencia artificial para aplicarlo, para los oyentes, Javi,
Álvaro hizo parte del Premio Nacional de Periodismo Digital, el Silópalo. Y bueno, y aquí estuvo con nosotros en RCN Digital. Álvaro, de verdad le agradezco por este tiempo, por explicarnos un poco. Y bueno, yo creo que más adelante vamos a seguir hablando con usted porque hasta ahora estamos avanzando. En estos días ya cumplió un año el ChatGPT y todavía seguimos hablando de cómo se está implementando la inteligencia artificial. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Hasta luego. RCN Digital.